Va de vuelta, entonces, para los que me dijeron que no podía venir. Tenemos el láser de diodos, que es el bombeo. Todo esto negro, en realidad, es para el control de la temperatura. El láser de diodos, en realidad, está en esa cosita medio doradita que se ve ahí, ¿está bien? Y después hay lentes. Entonces tenemos una lente esférica montada en ese montaje negro y dos lentes cilíndricas. Y el objetivo de tener todas estas lentes acá es producir un punto focal en el medio activo, que es la barra de neodimia-YAG, que está puesta ahí. O sea, ahí tenemos un disco de bronce, y la barra de neodimio es esa cosita como de 1 milímetro o una cosa así. Si ustedes ven, a ver si se ve, hay un puntito más brillante que todo el resto. Bueno, eso es el volumen donde estoy enfocando, ¿está bien? O sea, es el volumen que estoy bombeando. Si lo vieran desde acá, lo que verían en realidad es que es de color medio rojizo, porque el láser de 800 nanómetros se ve un poco a ojo, se ve bastante rojizo, y en el medio se ve un hilito blanco, que es la fluorescencia que se emite en todas las longitudes de onda. Recuerden que el neodimio-YAG tenía un montón de niveles, no solo el nivel láser. La fluorescencia que se ve de emisión espontánea viene de un montón de niveles y por eso se ve blanco. Si se ve de cerca, si lo vieran desde acá, se vería como un hilito blanco y sobre un fondo medio rojizo, que es el bombeo. ¿Está bien? Que con la cámara esta, bueno, se ve violeta por eso. El bombeo está alimentado por una fuente de corriente que yo puedo controlar. O sea, yo acá puedo cambiarle la potencia. O sea, si quisiéramos, podríamos medir las curvas de eficiencia cambiando la potencia y midiendo la potencia del láser. Y tengo el control. Y tengo dos fuentes de corriente, una acá y otra acá, que alimentan este control de corriente, que además tienen un control de temperatura. O sea, este láser, el diodo, está estabilizado, del bombeo, ¿no? Está estabilizado en temperatura. Entonces, me voy a volver a subir a la silla para mostrarles dónde está la cavidad. La cavidad está formada por un espejo que está depositado sobre la barra de neodimio-YAG. O sea, el espejo está entre esta caja de acrílico que está tapando el bombeo, porque acá hay mucha potencia y me puedo quemar. De hecho, si pongo un papel se quema, ¿está bien? Entonces, entre la caja de acrílico, o sea, del lado de la caja de acrílico, la barra de neodimio-YAG tiene depositado el espejo. Y después yo acá tengo armada una cavidad en B, que está formada por ese espejo, este espejo, que es un espejo curvo de radio de 50 centímetros, y este que es el output coupler, ¿está bien? Que le puse un espejo de 98%. Toda la óptica que tengo además, ¿qué es? Tengo un láser, esperen que lo destapo un ratito. Bueno, tengo un láser, no quería correr esto en realidad, pero lo voy a correr. A ver. Ahí está. Tengo un láser de helio neón que incide sobre este espejo y después sobre este espejo, y lo que hacen este juego de espejos con el láser es definirme el camino donde yo quiero que salga el haz. O sea, esto lo usé al principio cuando armé la cavidad para definir cuál iba a ser la dirección en la cual salía el láser. ¿Está bien? Entonces, eso es auxiliar, pero lo tengo en la mesa porque si me llega a desalinear el láser, lo puedo volver a alinear porque tengo el camino marcado, ¿está bien? En altura y en dirección lateral. Después tengo este montaje que me quedó acá, es porque antes de armar la cavidad en B, yo tuve que armar una cavidad lineal. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil hacerlo de esa manera, porque una vez que tengo la cavidad lineal armada, la cavidad en B la alineo muy fácil mirando que todas las reflexiones se junten acá a la salida del output coupler. ¿Está bien? Eso es lo que hago. O sea, si yo no la tuviera alineada, vería que las reflexiones en la cavidad van todas a parar a puntitos distintos sobre una pantalla que pondría por acá, pero si las junto todas, se me arma el láser y tengo el láser andando, entonces ahí desarmo la cavidad lineal, se me fue, ahí está, desarmo la cavidad lineal y me queda la cavidad en B. ¿Ustedes qué se imaginan que hice yo para elegir dónde poner
este espejo, bueno, este espejo porque lo tengo justamente donde está enfocado el bombeo, ¿no? Pero este espejo y este espejo. ¿Qué tuve que hacer? Tuviste que hacer un estudio de inestabilidad. Claro, exactamente. Tuve que plantearme con las matrices ABCD, ver cuál es la condición de estabilidad de mi láser. Y ahí decidí qué distancias usaba para poner, para este brazo, o sea, qué distancia para este brazo y para este brazo, conociendo el tipo de espejos que tengo. ¿Está bien? Entonces, tengo una potencia, con este detector estoy midiendo la potencia, que son 300 miliwatts a la salida. Y lo que voy a hacer ahora es usar esto, que es un cristal de segunda armónica, para fabricarme rápidamente un David, láser verde. creo que ahora estás Sí, señalando cosas que no se ven. que no se ven. Ahora, Sí, me parece que hablaste sobre cosas que... Ah, ahora sí, sí, ¿sí? O sea, está montado, sí. eso es un cristal KTP, se llama, está ahí, es chiquitito. Lo tengo montado sobre una unidad de rotación en dos direcciones, ¿no? En la dirección, a ver, esto puede girar así y a la vez en la dirección perpendicular, ¿está bien? O sea, el haz va a pasar a través de ese cristalito. No sé si se ve. Sí, es transparente. Sí, Entonces, sí, ¿lo se ve. vieron? ¿Sí? Entonces, yo ahora lo voy a poner acá y me voy a fabricar, si no golpeo nada y no desalineo el láser, esperen un poco, me voy a fabricar rápidamente un láser verde. Yo lo tengo prealineado, ¿está bien? Entonces voy a poner el KTP intracavidad, ¿está bien? Esperen un cachito que voy a dejar un poquito el teléfono, ¿sí? Porque tengo que usar las dos manos. A ver. Ah, esperen, un minutito. Antes de hacer eso, ustedes me van a decir, está bien, me estás mostrando un láser que no se ve, entonces, ¿cómo te creo que hay un láser ahí, no? Bueno, tengo acá una tarjetita que florece cuando es iluminada con infrarrojo. Si yo me pongo justo a la salida de la barra, ¿qué ven ustedes? La rojo, rosa, algo así. Claro, que en realidad es, miren, a ver, puedo usar un El papel, reflejo por el celular, ¿no? claro, voy a agarrar un papel blanco porque en realidad los 800 nanómetros del bombeo se ven. Entonces, esperen un poquito que agarro un papel blanco para que ustedes vean cómo es de divergente el bombeo. A ver, se ve, pero se sigue viendo naranja. No, yo lo, no, no lo van a ver, se sigue viendo, por el teléfono se sigue viendo rosa, pero yo con los ojos lo veo un rojo muy intenso, muy oscuro. Entonces, nada, vuelvo con la tarjetita. Ahora, eso tiene como una forma medio rectangular, ¿ven? Eso es el bombeo que está divergiendo. Si yo cuanto más me alejo, veo que es más grande esto. Eso sí lo puedo ver con un papel, ¿no? ¿Sí? El bombeo está divergiendo ahí. Cuanto más me acerco, converge más porque, porque lo tengo enfocado en la barra, pero ven que no tiene una forma gaussiana para nada. Es como un rectángulo eso. Eso es el bombeo. Ahora, si yo quiero ver el láser, lo que tengo que ver es a la salida del output coupler. ¿Está bien? Y ahí a la salida del output coupler, ¿qué veo? Claro, con el teléfono se ve Algo muy ya mal. más Claro, se circular. ve con... O sea, se sigue Claro, lo viendo que pasa... rosita ahí. Claro, ese es el problema que tenemos con la cámara, que no ven lo que yo estoy viendo, porque en realidad lo que yo veo, les cuento, es un puntito naranja mucho más chiquitito que lo que ven ustedes, ¿está bien? Que es el láser. Sí, lamentablemente, ahí se ve mejor, o sea, el puntito del medio, ese es el láser, y todo lo alrededor es fluorescencia. O sea, pero yo lo veo naranja, pero en realidad ese naranja también es un color ficticio porque es lo que florece la tarjeta. En realidad el láser no se ve. ¿Está bien? O sea, es tan ficticio como el rosa que ven ustedes, pero se ve con mejor definición con la tarjeta. Eh, bueno, entonces, estoy midiendo ahí, ahora tengo 309 potencia, está fluctuando un poquito. ¿Por dónde iba? Entonces, ahora sí, vamos con el cristal KTP. Denme un segundo que lo pongo.
Ahí está. No le gusta mucho, está medio titilando. ¿Qué te pasa? A ver. Ahí está. Entonces, ya con solo poner ese cristal, me está fluctuando un montón. Bueno. Esperen que lo voy a... Bueno, ahí se ve muy miserable. A ver si pongo el teléfono acá y se queda quieto, si lo dejo ahí. Sí, yo voy a tratar de mover para ver más verde. Voy a Ahí se está girar viendo verde. Ahí se ve verde, ¿no? Sí, es un verde muy tenue porque no lo estoy haciendo, no lo estoy optimizando nada de lo que estoy haciendo, ¿no? Yo lo que puedo hacer es mover la dirección de giro, puedo rotar el cristal en las dos direcciones como para optimizar la potencia. Es un cristal de generador de segunda armónica este. ¿Se acuerdan que Fede les hablaba de phase matching? Uy, se me fue. Está medio inestable, la verdad. Si está inestable es porque hay algo que anda vibrando. Ahí está. Bueno, ahí se ve verde. ¿Lo ven? Ups. ¿Se ve o no? Yo, como veo muy chiquito, no Sí, me sí, doy ahí, cuenta. ahí se ve. Bien. Yo podría hacer que esto sea mucho más eficiente acomodando la dirección del cristal, y eso lo que, al hacer eso, lo que estoy haciendo es optimizando la condición de phase matching. ¿Se acuerdan que Fede decía que yo tengo, para generar eficientemente, lo que voy generando se tiene que generar en fase con lo ya generado? Y para que eso suceda en un cristal no lineal, tiene que suceder para una determinada orientación del eje del cristal con la dirección de propagación del haz dentro del cristal. ¿Está bien? Por ahí se ve mejor sobre negro. Sí, ahí se ve Bien. clarísimo el verde. Molesta mucho el infrarrojo. Bueno, yo lo puedo hacer intracavidad o podría hacerlo fuera de la cavidad. Y de las dos maneras es más o menos igual de eficiente, porque por más que yo tengo más potencia dentro de la cavidad, tengo pérdida en el espejo de salida. Entonces más o menos termina siendo más o menos lo mismo. Bueno, saquemos el espejo de generación de segunda armónica y sigamos ahora con lo siguiente. Voy a sacar el detector de potencia también. Y ahora acá tengo un espejo que lo que hace es el láser que sale de la cavidad. A ver, ¿se ve? Sí. Que sale de la cavidad, se refleja en este espejo, pasa por una lente, ¿está bien? Tengo acá una lente, para hacer un poquito más grande el haz y poderlo ver mejor en una cámara. O sea, yo lo que voy a hacer es filmar esta pantalla que tengo acá, ¿sí? Y se las voy a mostrar con la cámara usando la compu. Esperen un cachito. Voy a compartir acá ahora. Bueno, lo que se ve ahí es un spot más o menos redondito, ¿verdad? Está bien que es muy engañoso porque lo que estoy mirando es el infrarrojo filmado con una cámara y está súper saturado aparte. ¿Está bien? Pero lo que voy a hacer ahora, eso parecería tener pinta de ser un modo TEM 00, ¿verdad? Parecería. Sí. ¿Cómo podría hacer yo para ver otros modos? ¿Se acuerdan? Decimos, si yo quiero ver modos superiores en una cavidad, si la cavidad está muy alineada, tengo una simetría cilíndrica, ¿verdad? Puedes desalinear un poco el espejo. Claro, voy a desalinear un poco un espejo, y lo voy a hacer con el espejo de salida. Acá puede suceder una catástrofe, puede ser que se me desalinee todo el láser, pero vamos a intentar hacerlo. Por eso elegí hacer esto a lo último, porque si se desalinea, alinear todo esto me llevaría 3 horas. Entonces lo voy a hacer ahora, pero debería funcionar. Es bastante estable esta cavidad, así que saqué. Con pequeños movimientos no voy a hacerle mucho daño. Pero entonces voy a agarrar este espejo. Ustedes pueden ir viendo la filmación y al mismo tiempo pueden ir viendo lo que yo hago con mi mano en mi cámara, ¿está bien? O sea, yo tengo 2 cámaras, la que estoy proyectando el puntito fluorescente y lo que voy a hacer ahora en el espejo. Y voy a agarrar y voy a desalinear la cavidad.
y elijo el tornillo de arriba, lo cual significa que este espejo se va a mover así. ¿Está bien? Entonces le doy, vamos. ¿Qué tengo ahí? Ahí ya tenés otro modo, ¿no? Que tenés Tengo como otro dos modo. ¿Qué puntitos. modo es ese? Eso tiene pinta un TEM 01 Claro. Un TEM 01. O al revés, ¿no? o una Depende. 01. Sí, sí, la cámara aparte está rotada, así que ustedes están viendo Claro. la versión rotada de lo que estoy haciendo yo. Ahora voy a agarrar, voy a seguir tocando hasta que se me desalinee la cavidad y ahí la pierdo, pero lo hacemos. Pregúntenme si quieren ver algo antes que se destruya todo. No, sí, sí. Podría, ¿les gustó esto? Podríamos medir una curva de eficiencia si quieren. ¿Quieren hacer eso? No les interesa. Eso con la fuente que tenés. Claro, yo cambio la corriente y mido la potencia de salida del láser. Y pregunta, Gaby. Sí. Para hacer la curva de eficiencia, ¿usás el potenciómetro ese que moviste hace un ratito? Claro, debería poner el medidor de potencia acá, mido en watts la salida del láser y mido en función de la corriente de alimentación del láser de diodos, que tendría que tener caracterizada potencia en función de corriente de bombeo también, ¿no? Para tener potencia en función de potencia. Claro. Y el detector tiene una curva de eficiencia aparte. O sea, cambia mucho con los cambios que vas a usar para. No, este detector está preparado para hacer esto bien. Oye, O sea, es lineal en el rango que medimos. claro. Son Ok. potencias, tenemos unos 300 miliwatts, no es una gran potencia, ¿no? Lo que tenemos. Bueno, seguimos con los modos. Miren que es la última oportunidad de tener el láser alineado. Lo vamos a hacer, hasta que se desalinee. Entonces ahora yo podría tocar la otra dirección, ¿no? Entonces voy a empezar con la otra dirección, debería aparecerme los lóbulos en la dirección opuesta. Entonces vamos con esa. ¿Qué es eso? Se me torció, no, o sea, se me desalineó en una dirección diagonal, ¿verdad? Sí, tenés cuatro gaussianas, serían. No, ojo, estos son Hermite-Gauss, no son Hermite-Gauss. 4 gaussianas, sino ahora que tenemos un modo TEM y tenemos ahí 1, 2, 3 nodos, TEM 3.0 sería eso. A ver, sigamos. ¿Lo sigo estirando? Yo le di el otro, pensé que me iba a aparecer un 1, 1, algo así, pero no me apareció. Bueno, sigo. Ahora le doy al otro. Ahí se me está yendo, ¿no? Voy a volver. Los voy a juntar. ¿Y ahí qué tengo? Creo que hay dos Mm, nodos, ¿no? Ahí. sí. Sí, parecerían Ahora, dos nodos. Lo otro pueden ser reflexiones, ¿no? no sé si vi si se invirtió también, tipo si se rotó 90 Sí, respecto al primero. claro, se rota porque yo estoy tocando los dos tornillos sin ningún criterio, entonces la cavidad se termina desalineando en direcciones diagonales, entonces según como desalinee es donde me aparecen los nodos. ¿Está bien? Hay forma de hacer que aparezca, me parece que me está faltando un tornillo para poder hacer, me falta el tornillo, miren cómo suena. Me está faltando un tornillo para hacer el modo 2-2, 1-1. Porque esta unidad de traslación, este posicionador tiene solo dos. Bueno, a ver, puedo seguir. Ahí se me va, se me va, se me va. Ven que es muy estable, yo esta la puedo toquetear un montón y me sigue laseando este láser. Y ahora los puedo volver a poner todos juntos. Uy, esperen que tengo la mano adelante. Y me vuelve al modo 0-0, si quiero. Esta cavidad la puedo toquetear un montón. Bueno, ¿qué más quisieran ver, ya que no la rompí?
No sé qué más se puede dar. Bueno, sin toquetear mucho, en realidad no, pues podríamos, no sé si está, rápidamente me parece que no se puede ver mucho, porque para cualquier otra cosa tendría que hacer una alineación. No, bueno, lo único que podríamos hacer es la curva de corriente, si quieren. O sea, hay un modulador a costo óptico para hacer pulsados, pero llevaría un más rato armarlo eso. Para hacer un Q-switch hay un modulador. Bueno, si quieren entonces seguimos con los otros láseres. Si quieren Kimei o Axel mostrar, yo dejo de compartir acá. Y cuando quieran, muestran. ¿Ahí me escuchan o se escucha? Sí, Bueno, yo logré hacerlo lasear. Y muy bien. bueno, parece que no estoy quemando nada. Así que si quieren les muestro. A ver. Antes que nada voy a hacer un disclaimer. Este láser lo armó mi compañero Guillermo Grinati. No sé si ahí me ven derecho, no sé cuál es. La cámara se acomoda, parece, así que. Ah, buenísimo. Yo estoy dado vuelta. Yo estoy al derecho, dado vuelta. Sí, se Bueno, te ve. espera que no hay nadie en el lado, me voy a sacar esto. Decía que este láser lo armó mi compañero, Guillermo Grinati, es un láser, un titanio zafiro homemade, que le robamos ¿cómo es? El diseño vale, se lo robamos. Nos compartieron el diseño a la gente de Colorado. Estoy viendo cómo cambiar la cámara. Acá. Te aparece. Bueno, el titanio zafiro en el laboratorio es toda esta caja a la cual le sacamos la tapa. A ver si puedo. El láser básicamente tiene, lo que ven acá es la fuente del bombeo, que es un láser comercial en 532 nanómetros, que no es más que es un neodimio jack doblado, que está bombeado con 2 diodos, y de ahí salen 5 watts de verde en 532, y bueno, tiene una configuración, una cavidad un poco difícil de recorrer. Lo primero acá es un periscopio, y este es el espejo que lleva el bombeo hacia el cristal que está montado en esta unidad, en este posicionador X y Z. Ahí está el cristal que enfoca sobre. Avísenme si se deja de escuchar en algún momento. Si se me cae, voy a ponerme los lentes porque si me cae el celular me voy a quedar ciego. Sí, yo de hecho voy a apagar el láser para no quedarme ciega yo. Bueno, ahí se ve, creo que un poco mejor. Eso que está ahí es la lente que enfoca sobre el cristal, que es eso que está floreciendo en rojo violento. El resonador está armado. Primero hay un subresonador con dos espejos curvos, que son estos dos que están ubicados en estos posicionadores. Y básicamente lo que define los criterios de estabilidad es la separación de estos espejos. El cristal de titanio zafiro está cortado en ángulo de Brewster para que no pierda por reflexión, no pierda potencia por reflexión. Y luego tenemos la primera. Esto sigue de largo por acá. La cavidad se completa con un pasaje directo hacia el espejo de salida, luego vuelve, pasa de vuelta, y bueno, acá tenemos, pasa por este prisma, va a este espejo. Esto es un espejo de un folding, que divide simplemente el brazo a la mitad, luego va al segundo prisma, que es el que está allá, y al espejo que está acá atrás. Y luego vuelve, ¿no? Hace todo este recorrido. Y esa es la cavidad, una de las cavidades que se arma con el titanio zafiro. Ahí no vi los prismas, ¿tiene prisma, no tiene prisma? ¿Cómo hace el asunto ese? Sí, los prismas hay 2 sets de prismas que es para compensar ¿cómo es? La dispersión.
en toda la cavidad. Sí, tiene dos sets de prismas. El primero acá que dispersa la luz, y luego el segundo prisma que colima la dispersión del primero sobre este espejo, y controlando la distancia entre los espejos y cuánto prisma uno mete, cuánto vidrio uno mete, es decir, cuánto introduce el prisma en la propagación del haz, controla lo que es la dispersión positiva y negativa de segundo orden, ¿verdad? Y eso es básicamente porque el cristal, el titanio zafiro, lo que hace es hacer mode locking a partir de la lente Kerr, del efecto de lente Kerr, que es un efecto en donde el índice de refracción varía con la intensidad y genera dentro del cristal una lente que, bueno, si uno analiza los efectos y después en las respectivas charlas que trataré de dar al final de la materia, quizás podemos explicarlo un poco más en detalle, pero eso genera el mode locking, es decir, pone todos los modos en fase de los modos de emisión. Y para que eso ocurra, uno tiene que tener mucha intensidad, porque es un proceso no lineal, es un proceso de tercer orden. Entonces, la no linealidad, para lograr que ese efecto sea apreciable, es necesario que haya un pulso de luz muy intenso, para lo cual, si hay dispersión durante la propagación del haz en la cavidad, bueno, uno tiene que compensar esa dispersión para lograr un pulso de luz muy corto, muy breve, de manera tal que la intensidad sea suficiente como para que la lente Kerr sea apreciable. Entonces, Para iniciar el mode locking, ¿mueven el espejo o tienen algún otro sistema? No, movemos el espejo. Ahora están dando, pero básicamente... A ver si... No lo dejes. No, sí. A ver si lo puedo apagar, si no. Ahí lo corté. Esta es la fuente del Verdi, del bombeo. Ahí corté el shutter, está apagado. Ahora cuando lo inicio, esto es simplemente tengo ese fotodiodo mide la pérdida sobre el espejo, uno de los end mirrors. Y lo que vemos ahí simplemente nada, es una intensidad continua, y de hecho acá tengo un espectrómetro para medir el espectro, para monitorear el espectro, y lo que se ve básicamente es simplemente un pico muy intenso alrededor de 800 nanómetros, que es donde tiene el máximo de ganancia. Axel, ¿por qué no mostrás cuando funciona en continua y cuando funciona pulsado el espectro? Sí, eso lo quería hacer. Entonces, esto es el espectro del titanio zafiro emitiendo en continua, que básicamente, bueno, tiene una dinámica medio rara. El titanio zafiro es un láser que dinámicamente es muy hincha, por decirlo de una manera. Se desestabiliza bastante por temperatura y tiene, no solo por temperatura, sino simplemente la dinámica del láser es compleja. Entonces ahí tenemos un pico en 800 nanómetros, que es donde está el máximo de ganancia, es donde tiene la emisión en continua, y la traza del osciloscopio lo que muestra básicamente es eso, una emisión aproximadamente continua, es decir, fluctúa térmicamente y por fluctuaciones de aire y de presión, todo eso fluctúa. Pero yo ahora lo que voy a hacer es simplemente mover este prisma. Le di un sacudón y pasó a estar así. Esa es la emisión pulsada. Y ahora, si miramos el espectro, es el espectro mucho más ancho. Bueno, este tiene más o menos unos 30 nanómetros ancho a media altura, corrido un poco más hacia el rojo, ¿no? Bueno, y esas fluctuaciones que tiene el espectro, para mí, basura del espectrómetro, porque es un espectrómetro que está conectado a fibra, entonces el acople a la fibra siempre mete una cosa rara en el espectro, pero básicamente lo que vemos es que crece fuerte el ancho del espectro, y eso es lo que genera el pulso. Bueno, eso más el mode blocking es lo que genera el pulso. Entonces, bueno,
el control de la... o sea, el mode locking también se desencadena porque el bombeo está enfocado en el cristal, es decir, los 532 nanómetros de verde están enfocados en el cristal, y la cavidad es tal que la lente Kerr, cuando el efecto está, cuando el láser está operando en pulsado, aparece una lente Kerr que afecta la propagación del haz en la cavidad. Esa lente Kerr uno la tiene que tener en cuenta cuando calcula los límites de estabilidad, y lo que hace es que el modo del haz, cuando está pulsado, se solape mejor con el modo del bombeo, de manera tal que la ganancia en modo pulsado es mayor que la ganancia en modo continuo. Es decir, cuando no tiene la lente Kerr, la propagación es de alguna manera, pero esa propagación, la propagación del láser en modo continuo, no machea bien con el modo del bombeo enfocado en la cavidad. Claro, y ahí cuando vos tenés la lente Kerr o no la tenés, la estabilidad de la cavidad es diferente, porque es como si tuvieras un elemento óptico diferente. Entonces, la estabilidad en modo continuo, la cavidad en modo continuo no es estable, y en modo pulsado se vuelve estable al aparecer la lente Kerr. Exactamente, sí. Eso se controla básicamente moviendo o achicando o controlando la distancia entre los espejos de lo que se llama el subresonador, que son estos dos espejos curvos de acá. Y otra cosa que se hace es introducir astigmatismo, o sea, controlar estos dos espejos cuando están en ángulo, son espejos curvos en ángulo, introducen cierto astigmatismo en la propagación, de manera tal que los focos en las dos direcciones transversales son distintos, de manera tal que uno tiene criterios de estabilidad distintos para cada una de las direcciones. Entonces, uno trata de compensar, o sea, uno utiliza ese astigmatismo que introducen los espejos para compensar el astigmatismo por entrar en ángulo de Brewster sobre el cristal. Entonces, y de esa manera se garantiza que el criterio de estabilidad sea el más amplio para las dos direcciones. Y eso es compensar el astigmatismo lineal, pero después aparece el problema de que la lente Kerr también introduce astigmatismo, porque estás entrando en una lente Kerr en ángulo de Brewster, o sea que esa lente también va a introducir el astigmatismo. Ese astigmatismo es no lineal porque depende de la intensidad del láser, y corregir eso ya es bastante delicado. Un comentario les hago. Así como este láser tiene astigmatismo, en la cavidad en B también hay astigmatismo. ¿Por qué? Porque el radio que ve el láser en una dirección, el radio efectivo, es diferente que en otra. Entonces, si yo quiero que el modo del haz me salga bien redondito, gaussiano, sin astigmatismo, lo que tengo que hacer es que el ángulo que forma la B sea lo más chiquitito posible. ¿Está bien? Porque recuerden que yo en la esquina tengo un espejo que es esférico. ¿Está bien? Pregunta, ¿en dónde tengo, en la cavidad en B, el tamaño más pequeño del haz? O sea, ¿dónde tengo la cintura? Creo que por el espejo de salida, ¿no? Y bien, O cerca del espejo de salida. Sí, dos tengo cinturas. Y aparte te quería hacer una pregunta del comentario que hiciste recién. No sé si te puedo. Sí. Vos, Sí. el astigmatismo igual, teniendo un espejo curvo, no te lo podés sacar. O sea, por más que lo hagas lo más chiquito posible, no te lo podés sacar de encima, ¿o sí? O sea, No, si bueno, pudieses pero asegurarte puedes que hacer- estás pegando en el curvo con un ángulo, con una incidencia normal, pero no sé si... No. No, claro, no podés incidir con normal, porque necesitas que se refleje y que vaya al otro espejo. Entonces, Claro. tenés un poco de astigmatismo, podés hacer que se haga despreciable ese ángulo chiquitito. Porque los radios efectivos, uno es R por el coseno y otro es R sobre el coseno. Creo que era algo así. O sobre el seno sería. No, es por coseno y sobre coseno. Claro, entonces vos querés que esos cosenos sean uno, esencialmente.
y eso es ese ángulo chiquitito. El tema de dónde está la cintura, recuerden que, que el haz gaussiano, si yo pienso que tengo un haz gaussiano modo TEM 00, lo que sucedía era que el haz, la forma del haz, o sea, el frente de ondas del haz, se adapta a las superficies. Con lo cual, si yo tengo un espejo plano, el frente de ondas ahí tiene que ser plano. Entonces tengo dos cinturas, lógicamente, una en el espejo de entrada y otra en el espejo de salida. Y el haz, a ver si yo puedo hacer un dibujito, se los hago. A ver, comparto. ¿Dónde estaría la pantalla blanca? No hay, ¿dónde está el widescreen en esto? ¿No está más? Tenés que poner compartir pantalla. Ah, no, porque me parece que eso ahora está en aplicaciones, me parece. A ver, ¿dónde está? Muy probablemente esté en Lo, aplicaciones. lo mudaron me parece que lo mudaron, pero no lo estoy viendo. Ah, bueno, si alguien puede compartir una pantalla blanca y si lo tienen a mano, compártala. Sí, sin un PowerPoint, una hoja blanca, cualquier cosa que se pueda dibujar encima. Ahí estoy instalando la de el whiteboard. Ah, sí, porque la desinstalaron encima de todo. No sé. A ver. Yo lo tengo para Ahí instalar. comparto un cacho de Spine. Si no. Dale, Eso es más fácil. sí, sí, sí. No tengo el lápiz hoy para dibujar, porque no pensaba usar la tablet, así que lo voy a hacer con el dedo. Ay, así no, que se me disculpe. achicó todo. ¿Qué sería? Igual creo que siguen viendo ahí blanco, ¿no? Sí, ahí está, sí. Entonces la cavidad como es, tengo espejo plano, esperen que cambio de color porque esto se ve horrible. Espejo plano, la barra de neodimio Yag, espejo curvo y espejo de salida plano. Con lo cual el haz tiene que ser plano en el primer espejo y después tiene que ir transformándose en un frente de ondas curvo que adapte su radio de curvatura al espejo que tengo al final, a este. Perdón por esas líneas, pero con el dedo es todo lo que puedo hacer. Este es el espejo que dobla la cavidad, y después se empieza a converger, o sea, así, ¿está bien? Hasta llegar al espejo plano, donde se vuelve a poner plano el frente de onda. ¿Está bien? ¿Se entiende más o menos lo que quiero dibujar ahí? Sí, sí. Más o menos, más o menos. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sería así. Hay que si cambiar de color y no cambiar. Es muy difícil con el pad del... ¿sí? Así. 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 Está bien. O sea, tengo dos cinturas, una en el espejo de entrada y otra en el espejo de salida. Y ahí estaría dibujadito el haz gaussiano aproximadamente. Entonces, este es el ángulo que nosotros queremos que se vea chiquito. Este. ¿Está bien? Bueno, te dejo seguir, Axel. Bueno, no sé si... Yo te quería preguntar una cosa. Esas mangueras que se ven ahí, ¿qué son? Tipo, refrigeran algo. Sí, lo siguiente que quería comentar era justamente eso. Gracias. La pregunta no está preparada. Básicamente es para refrigerar todo el láser ¿cómo es? Y la mesa óptica. Esto es un chiller, que es básicamente algo que hace fluir agua a 16 grados. Y eso lo pasamos por toda la mesa óptica y en particular también por el cristal. Es decir, el cristal está montado sobre esta pieza de cobre que maquinamos nosotros, y a través de ese tubito circula agua que refrigera el cristal. No sé si hay otras técnicas de refrigerado. Otra cosa que en realidad también es muy importante, pero eso lo descubrimos luego, es que también es muy importante tener refrigerado el ambiente. Es decir, si bien esto refrigera el cristal, pero más que nada para evitar que no levante mucha temperatura y para mantener cierta estabilidad en lo que es la deriva térmica de los elementos de la cavidad, porque si no, en el encendido, en el apagado, en las fluctuaciones de temperatura, digamos, diarias, de la noche al día, las pequeñas derivas térmicas de los posicionadores, hace que la cavidad se vaya desalineando, y bueno, en un tita de zafiro, y típicamente en los láseres,
el mantener la estabilidad de los posicionadores es muy importante. Por eso también pues, nosotros utilizamos posicionadores de los Polaris de Torlabs, que son de algún acero muy bueno, para minimizar la deriva térmica. Pero bueno, eso también requiere que mantengas estabilidad en temperatura con algún sistema de refrigeración. Pero lo otro que rápidamente descubrimos es que es muy importante que no haya corrientes de aire, porque cualquier corriente de aire afecta la propagación de la cavidad y se vuelve inestable y vuelve a pulsar al modo continuo. Y lo otro que sí últimamente descubrimos es que es muy importante estabilizar también en temperatura el ambiente. Y eso es algo que no tenemos del todo resuelto todavía. Y otra cosa que también nos pasó es que también es importante que el aire esté limpio. Porque lo que encontramos es que con el tiempo, cada vez que, no sé, con los meses de uso, nos aparecían spots de manchas en los espejos, en particular en los dos espejos curvos, con una pinta muy gaussiana. Y lo que supusimos que fue es que eran partículas de polvo que al pasar cerca de los espejos se quemaban y se pegaban, depositaban mugre sobre los espejos. Entonces a partir de ahí también instalamos un sistema de filtrado para dentro de lo que es la mesa óptica, no dentro del todo el laboratorio. Pero son cosas que uno tendría que tener en cuenta, que típicamente en un laboratorio de precisión de óptica hay que tener para asegurar la estabilidad de estos bichos. O bien, no sé, hacerlo en una caja completamente hermética y sellada, pero eso es una complicación para un láser homemade, es un poco complicado. Claro, recuerden que la potencia que uno tiene adentro de la cavidad es mucho más grande que lo que uno tiene afuera. O sea, el output coupler del láser que yo les mostré hoy es del 98%. Significa que de lo que hay adentro es el 2% de lo que tengo nomás. Sí. Entonces la potencia que tienen adentro es muy grande y puede quemar muchas cosas. Sí, este láser con esta configuración le estábamos sacando Bueno, ahora no les quiero mentir, porque nos ocurrió que en un accidente este espejo de este periscopio se movió, desalineó todo el Verdi, el láser, el bombeo. El bombeo pegó sobre una lámina de indio, sobre el cual el cristal está apoyado para maximizar la conductividad térmica entre el cristal y la base. Y ese indio se prendió fuego y depositó toda una lámina de hollín blanco sobre el cristal. Tuvo que limpiarlo y fue todo un chino. Así que hoy no sé cómo está funcionando, no le quiero mentir. Pero en su momento le estábamos sacando alrededor de 30 femtosegundos de ancho a media altura. Así que, y con una potencia media de alrededor de 600, 700 miliwatts. Así que, nada, 600, 700 miliwatts en 30 femtosegundos son bastantes joules. Y sí, cualquier cosa, o sea, nada. Eso tiene algunas complicaciones. Incluso a la hora de seguridad, qué sé yo. Creo que con estas potencias no hay tanto problema, pero hay lentes que las lentes de seguridad son absorbentes, pero tienen un problema, es que la absorción de la luz en un momento satura. Entonces, la lente en pulsos cortos, hay lentes que saturan y no llegan a matar todo el pulso. Entonces ya no funciona, no tienen la densidad óptica que dice tener para pulsos cortos. Entonces uno cuando usa lentes de seguridad, trabajando con pulsos ultra cortos, tiene que tener la precaución de utilizar lentes que funcionen, que no saturen y que funcionen en pulsado. Y bueno, y lo que decía es que el espectro, lo otro que pensaba es que el espectro que estamos consiguiendo actualmente está limitado por el ancho de banda de los espejos de salida. Estábamos buscando otros proveedores de espejos de salida. Estos nos los fabricaron en Colorado. Bueno, Carmen justamente los fabricó, los espejos de salida. Pero no es fácil conseguir sets de espejos que funcionen en todo el ancho de banda del titanio zafiro.
típicamente los fabricantes de titanio zafiro se fabrican sus propios espejos, pero en nuestro caso no está costando conseguir fabricantes de espejos que solo nos vendan los espejos, no el láser entero. Y que tenga un buen desempeño en todo el ancho de banda de ganancia del titanio zafiro para poder aprovechar todo el espectro y sacar pulsos más angostos, o tener una fuente simplemente de mayor ancho de banda. Claro, acuérdense que estos espejos son espejos multicapa, y eso es lo que contó Carmen justamente, ¿no? Que hay que diseñar el espesor de las capas y los materiales para que uno pueda tener la reflectividad que quiere en la longitud de onda que quiere, ¿no? Te interrumpo por esto, porque me gustaría mostrarles estos espejos multicapa como se ven, ¿sí? Ahora que tengo el láser apagado, a ver cómo hago para invertir mi cámara, ahora no estoy pudiendo. No me aparece, acá está. Esto es uno de los espejos multicapa. O sea, se ve transparente esencialmente, ¿no? Y si uno por ahí ve de costadito, se ve un tornasolado. Y una pregunta, ¿estos espejos multicapas están diseñados? En este se ve por ahí más un tornasol, a ver, ahí, bueno, son las reflexiones. Estos espejos multicapas están diseñados para 1064, que es la longitud de onda del neodimio Yagg, ¿no? Pero nosotros sabemos que en el Fabry-Perot múltiplos de la frecuencia también funcionaría. Entonces, cuando yo puse el cristal de segunda armónica dentro de la cavidad, el láser siguió transmitiendo en verde, ¿no? ¿Qué longitud de onda era ese verde? ¿O qué frecuencia era ese verde con respecto del láser incidente? Que es 1064. Claro. Entonces, por eso el espejo funciona también para 532 y para 1064. Dale, seguí, Axel, perdón, te interrumpí para mostrar las cosas que me voy acordando. No, bueno, no sé, Gaby, si se te ocurre mucho más para decir. O sea, es medio difícil. No sé, yo creo que la primera vez que vi el láser así, era medio difícil entenderlo a primera vista. Quizás con un diagrama se entienda mejor, pero eso me van a tener que explicar a la charla. El diagrama no es como el que mostré la vez pasada, ¿no es igual? Sí, Creo sí, que sí, totalmente. Si querés, Bueno, lo que mencionaba. si quieren que alguien ponga la transparencia y lo vemos sobre la transparencia. Yo mientras voy guardando las cosas. Pero si alguien tiene las transparencias de la vez pasada, lo podemos ver sobre la transparencia. Si es el mismo esquema, me parece, ¿no? Sí, creo que era el mismo esquema, pero. Bueno, y alinear este bicho también es todo un chino, tiene un protocolo de alineación delicado, de varias etapas. Guillermo, que ya es hábil con eso, te lo alinea en un día, pero aún menos de un día, digamos, algunas horas de trabajo, pero si no, esto lleva varios días de armar y alinear, ¿no? Y cuantos más espejos tiene, más difíciles. Sí, no, y además tiene la complicación de que primero tenés que hacer la acción en continua, con una cavidad auxiliar, después tenés que introducir los prismas en ángulo de Brewster, primero introducís uno, después introducís el otro, y luego sacás la cavidad auxiliar y rogás que salga laseando, y si no tenés que empezar a alinear a ciegas, digamos, hasta que sale, y una vez que lo haces lasear en la cavidad completa, ahí sí podés. ¿Cómo es? Ahí puedes optimizar potencia. Pero típicamente uno lo que primero hace es arma una cavidad auxiliar que está conformada por estos tres espejos que están compartidos en la cavidad final y un espejo que es el que está acá atrás. O sea, sin el prisma, sin pasar por el prisma, sigue derecho por acá. Y uno hace lasear esta cavidad auxiliar, ¿no? Y después introduce un prisma, el prisma deflecta a la luz hacia este espejo, que se iría derecho por allá, y después uno alinea el prisma en ángulo de Brewster,
Y después introduce el segundo prisma. Ese segundo prisma vuelve a deflectar la luz sobre este espejo y de manera que ya se queda formada la cavidad. Y como es, Pregunta, bueno, ¿el prisma tiene un solo posicionador? O sea, ¿cómo podés sí. ajustarle el ángulo también y eso, o eso lo hacen a ojo y al tornillo? No se hace a ojos, o sea, sí, bueno, de hecho sí, se puede hacer a ojos. Hay dos maneras de alinear el prisma, pero básicamente se hace a mano, sí. Es fijar el montaje, la torreta sobre la cual está pegado con Poxipol, y lo vas ajustando, digamos, en ángulo, hasta que encontrás el ángulo que corresponde, y eso se puede hacer, o bien, como que lo que querés hacer es que pegue en ángulo de Brewster, vos bien podrías ver cuál es la reflexión, o sea, cuál es la pérdida por reflexión, por ejemplo. La transmisión va a salir en este sentido, pero la reflexión va a ir contra esta pared, y vos podrías ver cuando esa reflexión es mínima, que es cuando la transmisión es máxima. Y eso lo puedes ver a ojo, con un medidor de potencia podrías, pero el tema es que a medida que vas rotando, la posición de esa pérdida se va moviendo. Entonces, lo que funciona es a ojo. El ojo es muy bueno midiendo cerca de un mínimo. Y si no, lo otro que se hace es alinear a mínima desviación. Es decir, vos movés el ángulo y ves cuando el punto, o sea, el punto se empieza esa reflexión se empieza a mover hacia un lado, después se queda quieta y después se vuelve hacia el lado opuesto. Bueno, el punto del ángulo Brewster es ese punto máximo. El tema es que es muy difícil mover a mano sin desplazarlo además, que es la otra, es como que todos los movimientos están muy linealmente acoplados, ¿no? Pero Claro, bueno, por eso te preguntaba si tenías algún posicionador o algo como para ir haciéndolo más paso a estaría paso, buenísimo, no pero tan con no la mano tenemos. que lo golpeaste y se te movió todo y de vuelta. Sí, sí. No, por suerte, no sé si es tan sensible a eso. O sea, no diría que es el punto, no sé, tendría que venir Guillermo a hablar honestamente, ¿no? Pero después de haberlo visto varias veces y participar en el proceso de alineación varias veces, no diría que es el proceso lo más complejo de todo. Queda bastante bien dentro de todo. Pero sí, es cierto que no podés corregir sobre la marcha. Uno, por ejemplo, lo que podría intentar hacer es básicamente la dispersión se compensa. Yo no me acuerdo ahora cómo es la cuenta, pero variando la distancia entre los prismas, agregás dispersión positiva y variando cuánto vidrio metés, agregás dispersión negativa, ¿no? Y con esos dos mecanismos vos podés haces un ajuste fino de cómo es la compensación de la dispersión. Entonces, si vos lo que quisieras hacer es un proceso tipo optimizar, bueno, por supuesto eso es optimizar, uno puede tratar de hacer una cuenta y compensar la dispersión, pero eso es la dispersión a segundo orden, ¿no? La GBD en tal caso, pero las dispersiones de orden superior no te las sacás de encima de esa manera. Entonces ahí ese ajuste de órdenes superiores, uno podría tratar de hacer una optimización más de tipo empírica, experimental, que decir, bueno, vamos variando la distancia de los prismas y cuántos espejos metemos para ir optimizando el ancho del pulso a la salida, ¿no? Entonces uno tendría que tener un método de control que te permita variar toda esta distancia, y eso, por ejemplo, no sé, es poner un riel o un posicionador que estos dos elementos, el espejo y el prisma, sobre un único posicionador que te permita barrerlo en la dirección de propagación de gas, ¿no? Como un conjunto. Bueno, eso un poco es lo que hablaba Jorge, que estaban viendo de automatizar todo para que se puedan usar estos láseres para los experimentos de alta energía. Claro, bueno, si estás encima en situaciones de cámara de vacío, eso, o en medio de pasajes por amplificadores, se vuelve como un poco más importante tener algo automatizado de esto. Pero bueno, o sea... Ojo que los láseres de Jorge no están todos. Acuérdense que estaban solamente los telescopios y la última etapa, que era la compresión del pulso. Todo el resto estaba al aire. Era mucha óptica la que estaba ahí puesta. Sí. Así que sí, lo podríamos tener, no tenemos, y no sé si es... Bueno, sí, básicamente es no
pusimos dos posicionadores de rotación sobre los prismas, pero se podría también. ¿Y este láser entonces qué piensan ustedes? ¿Es polarizado? ¿No es polarizado? Silencio de radio. ¿Qué pasaba con el ángulo de Brewster? Sí, termina siendo polarizado, porque uno de los dos no... Claro, si yo miro un reflejo lejos, ¿no? ¿En qué dirección viene la polarización? Les propongo que hagan ese experimento en sus laboratorios cuando estén. Agarren un polarizador, miren un reflejo a lo lejos y giren el polarizador. Y después que le encuentren la explicación, por supuesto. Porque si no... Sí, siempre, esto lo estuvimos diciendo medio livianamente por ahí en la materia, pero siempre, para que los láseres sean polarizados, hay algo que está en Brewster. ¿Está bien? Y puede ser, por ejemplo, que el cristal esté cortado en Brewster o situado en Brewster, que haya una ventana en Brewster, por ejemplo, o los etalón que mostraba Christian hoy, que estén puestos en Brewster. Siempre tiene que haber algo en Brewster. Esa es la forma más común que se usa. No sé si se llega a ver, pero a ver. Perdón, yo voy a apagar la cámara porque estoy caminando guardando las cosas y es medio mareante, ¿no? La voy a apagar, ahí está, listo. Me veían los pies, después me di cuenta, ahora por lo menos ven el eclipse. El cristal es lo que está ahí, es ese cuadradito, está ahí, y está cortado en ángulo de Brewster, y eso hace que se transmita una polarización sin pérdidas, y para eso además es necesario el periscopio que está ubicado a la salida del bombeo, también cumple la propiedad de rotar la polarización del bombeo, de manera tal que la polarización del bombeo sea coincidente con la polarización que se transmite por ángulo de Brewster en el cristal. Esa es la otra utilidad del periscopio, más que ponerlo en la altura del haz, ¿no? Y luego, bueno, hay ciertos detalles de cómo uno utiliza, cómo uno diseña la cavidad, en términos de que hay distintos regímenes de estabilidad o distintos límites de estabilidad que definen diversas configuraciones, y uno lo que hace es elegir, siempre trabaja cerca de uno de los límites de estabilidad, porque el principio del mode locking, o de pasar del continuo al pulsado, básicamente es que una pequeña variación de la cavidad, que es introducir la lente Kerr, hace que el láser en modo pulsado sea estable, pero en modo continuo no. Y para que eso ocurra, uno tiene que estar cerca del límite de estabilidad. Para que uno caiga fuera del límite de estabilidad y sea inestable, y el otro adentro. Entonces, en función de esos límites de estabilidad, cerca de qué límite de estabilidad uno trabaje, es que uno puede elegir uno u otro medio de mode locking. Por ejemplo, nosotros estamos usando el que se llama de soft aperture o apertura suave, que es esta noción de que el modo del láser en el cristal, cuando está pulsado, machea mejor con el modo del bombeo, o sea que tiene más ganancia. Pero otra alternativa, es la que también comentó Gaby en la clase de mode locking, es introducir un iris en algún punto. Entonces, por ejemplo, si cerca del espejo de salida el láser impulsado tiene un diámetro más angosto que el láser en continuo, yo puedo poner un iris
que obture el láser en continua, pero deje pasar el láser pulsado. Y eso ocurre, esa diferencia en el tamaño del diámetro del haz, ocurre solo si uno está trabajando en ciertos límites de estabilidad. Pero si, por ejemplo, uno está trabajando en otro límite de estabilidad y en la cavidad el bombeo, el láser pulsado, tiene un diámetro más chico que el láser continuo, va de vuelta. El pulsado tiene un diámetro más grande que el continuo, no puedo utilizar un iris para preferir el pulsado. Entonces ahí es cuando utilizamos el otro medio de selección, que es cómo machea con el bombeo en el cristal. Y también uno tiene que tener en cuenta qué tipo de método de modbloqueo utiliza, porque algunas cavidades optimizan la lente Kerr en un sentido o en el otro. Así que hay un montón de, por supuesto ya está todo estudiado, pero quiero decir, hay un montón de diseño de la cavidad, que es elegir básicamente la distancia entre los espejos y el tamaño de los brazos, de manera tal de estar trabajando en el límite de estabilidad correcto, y utilizar en consecuencia el método de selección de modblocking que corresponda. Para, por un lado, seleccionar mejor el modblocking, y segundo, para optimizar la potencia de la lente Kerr, que es la que en última instancia genera el modblocking. Buenísimo. En todos los casos, lo que siempre ocurre es que en el cristal, o alrededor, cerca del cristal, uno puede desplazar el cristal para trabajar en distintas zonas, pero en este tramo, en todos los casos, se produce una cintura, de manera tal que la intensidad sea bastante alta para que los efectos no lineales y por ende la lente Kerr sea apreciable. O sea, todas las cavidades, uno utiliza el láser siempre en regiones cerca de los límites de estabilidad que siempre tienen una cintura en esta región. Y después lo que va cambiando es si después hay una cintura en este espejo de salida, o hay una cintura en este espejo de acá, o hay una cintura en ambos. Esos son como los 3/4 límites, o si hay foco en ambos, o si está enfocado en los dos espejos. Esos son los 4 límites de estabilidad. No sé, Gaby, si se te ocurre algo más para charlar de esto. Me parece que fuiste bastante explícito. No, estuvo bueno, la verdad. No sé si alguien quiere... Lo que no les puedo hacer es hacer una medición de ancho de pulso, que necesita, nada, no tenemos armado el autocorrelador para hacer eso. Pero bueno, eso podemos charlarlo un poco si es de interés, si a alguien le interesa podemos charlarlo, puedo preparar algo para la charla final, de cómo se miden las propiedades del pulso. Pero bueno, lo que uno siempre puede hacer es medir el espectro y calcular la transformada Fourier de eso, y al menos vas a estar, o sea, si no hay chirp y no hay fase en todo ese espectro, o sea, y tu pulso está limitado por transformada, eso te va a dar una cota a lo que es el ancho del pulso que vas a obtener. Nosotros esto lo estamos usando actualmente para hacer microscopía de 2 fotones y también como fuente para OCT. Que para OCT lo que utilizamos no es tanto que sea un pulso angosto, porque no nos importa mucho eso, pero sí nos importa el ancho de banda. Mientras que para 2 fotones, para microscopía multifotónica, sí se necesita que haya alta intensidad, porque la microscopía multifotónica son procesos de absorción de muchos fotones, que por ende van como a la intensidad al cuadrado, intensidad al cubo, a la cuarta, depende de cuántos fotones uno esté absorbiendo. Entonces necesita buena intensidad y pulsos angostos. No sé si Gianni quiere contar un poco de qué hace con esto, o si tiene alguna diferencia cualitativa de su láser respecto a este. La verdad que explicaste un montonazo, ¿no?
¿Qué más? La verdad es exactamente el mismo, así que incluso para bloquearlo hacemos exactamente lo mismo acá. La verdad que no se me ocurre nada para agregar. Lo único que está más compacto porque es un equipo comercial, si quieres se los muestro así, muestro la caja, pero para ver que es lo mismo. Sí, yo quiero. No sé cómo es, estoy acá oscuras porque están con unas cosas acá, así que no sé cómo es para poner la cámara adelante. Tenés que, hay arriba un cosito que te permite cambiar, Ah, pero es como raro. En el teléfono, sí. A ver, un segundito que voy a preguntar una cosa, si puedo prender una luz. Bueno, ahora está el verde está apagado, pero ahí se ve como viene todo más armado capaz. Está la cavidad, el lente, los espejos, el cristal, se ve, es el prisma, espejo, el otro prisma, y ahí está la salida. Y la entrada viene por ahí, que es el verde que está acá afuera. Bueno, viaja por estos tubos hasta acá. Y bueno, esto de acá también es para controlar, es una rendija, es como una especie de filtro espacial para controlar un poco también el rango espectral que manejamos en el pulso. Prender, así lo vemos. eso lo claro, puedes contarlo eso, ¿no? Porque está puesto en el camino de los prismas, ¿verdad? Y los prismas dispersan, con lo cual uno puede seleccionar con Claro, una rendija. claro, exactamente. Porque ahí está un espejo y claro, el prisma te abre el espectro y con esa rendijita puedes controlar un poco. Un segundo que prendo. No sé cómo se ve en el cielo porque yo estoy con los lentes. Porque van. A Axel yo lo vi sin los lentes. A mí me dijeron que nunca prenda el verde sin los lentes, así que no sé qué tan seguro sea. Pero bueno, Y ahí no, se no ve un poco deberías prenderlos. por dónde No, viene nunca, el nunca, láser. nunca. No hay que hacerlo, no. Tengo ahí el espectro, creo, a ver. Es el espectro, ¿no? Sí. Con los lentes no veo yo la pantalla, entonces tampoco. Todo muy. Y empujando esto, y me está pulsando. Y esto está más o menos en 20, 30 nanómetros de altura. Y puedo mostrarles, porque para los equipos comerciales estos vienen con controladores por computadora. Los prismas no están conectados, los cables todo ahí. Los prismas no están conectados, entonces son los ajustamos manualmente, pero la rendija y la posición de la rendija sí. Entonces esto con un programita puedo mover el espectro y se puede ver en tiempo real cómo se mueve. Un segundo. Tenemos esta computadora del año 2000 solamente para el software del PISA. Sí, que no se joda esa computadora, ¿no? No, por favor.
Puedo dejar esto fijo en el espectro y yo puedo tocar la posición. Bueno, ahí se ve un poco. Depende de qué tan estable esté también alineado con los primas y eso, mover esto capaz no hace nada. Pero bueno, ahí se ve como que cambia un poco, ¿no? O yo lo veo acá. Bueno, ahí se me desbloqueó. Sí, ahí te está apareciendo una componente. Ah, no, ahí está bien. Ah, claro, debe ser como una combinación, ¿no? Sí, sí, porque está como pulsando, pero tenés un piso. Ahí se ve también. Esto es moviendo, no sé si siempre es solamente unas cosas para mover la posición y el ancho de la rendija. Como que te permite seleccionar los modos que dejas pasar también. Bueno, ahí sí lo rompí. Bueno, en el continuo también funciona. O sea, una vez que está en continuo. ¿Ahí ven que se mueve o no se ve? Sí, sí, se ve que se mueve tanto en continuo como en pulsos, digo, también un poquito. Claro. Sí, se puede sintonizar en principio entre 760 y 820 más o menos, esta compone intensidad. Y el ancho de los pulsos, en teoría, hasta 40, 50 nanómetros. Yo no logré eso. De hecho, parte de lo que tengo que hacer con esta cavidad es hacer un cambio de espejos, porque estamos sacando mucha menos potencia de la que se debería sacar. Y bueno, los espejos están comprados, están al lado y hay que hacerlo, básicamente. Así que yo voy a tener que alinear la cavidad desde cero. No hagas Después eso. pasá a quien. Hay trucos para hacer eso. Que es lo que yo, cuando vieron que yo les mostré que tenía una cavidad, que tuve que armar una cavidad lineal para poder armar la cavidad en B. Uno ahí tiene un riesgo enorme en que cuando uno piensa que está todo alineado, esperen que prenda mi cámara, porque si no, vamos a dar vuelta. Cuando uno piensa que está todo alineado, arma la cavidad en B, ve los puntitos a la salida todos juntos y resulta que cuando saca ese espejo se encuentra con que en realidad no era lo que uno pensaba y no estaba laseando el láser en la cavidad en B. Entonces, ¿qué es lo que hice yo para para ahorrarme el disgusto de que cuando saque ese espejo después no tenga la cavidad en B alineada? Bueno, lo que hice fue agarrar un espejito y desviar el láser de neón para que le pegue en la parte de atrás del espejo. Y mandé la reflexión a un punto muy lejos en el cuarto. ¿Está bien? ¿Por qué muy lejos? Porque ahí voy a tener como mucha precisión angular. Y me marco en la pared en donde pegaba esa reflexión. Entonces, si cuando yo sacaba ese espejo, la cavidad en B no laseaba, volvía a poner el espejo de salida de la cavidad lineal, lo alineaba con esa reflexión y listo. Estaba muy cerca, seguro, en ese momento. Entonces, en lugar de desarmar toda tu cavidad, hacete eso, te buscas láseres auxiliares, mandas las reflexiones muy lejos y cambias los espejos sin sacar el montaje. ¿Entendés? No, Sacás eso el sí, espejo. igual, no pensaba, sí, no pensaba desarmar o armar, pero sí, claro, ir haciendo esto paso por paso. Pero sí, no, es un buen consejo. En general, No, si no después para cualquier sistema óptico. Sí. Después pasá a quién le compraron los espejos, Jani. Creo que AM Labs es estadounidense. Creo que es KM Labs es la marca de Carmen Margaret Murnane y Henry Captain. Eso es KM Labs, que son los que fabrican esos láseres. Claro, porque el láser es de ahí, no estoy seguro si los espejos son de ahí. Sé que son de allá.
No sé dónde lo sacarán, pero ellos no tienen para fabricar espejos, me parece, KMLabs. No sé dónde los Ah. comprarán. No, sí, pero paso al Axel. Y no sé, con este láser lo que tengo que armar es para hacer un Pan Pro. Es una técnica para excitar muestras con un pulso y con el segundo pulso, que viene un poquito retrasado en tiempo, medir cómo se cambia la efectividad de la transmisión. Bueno, eso te permite estudiar dinámica de femtosegundos, picosegundos, depende de qué tan fino sea tu pulso. Comentarios. Estás muteada. Decía buenísimo. Digo, ¿alguien más quiere mostrar algo del laboratorio? No sé, no, en realidad no hay mucha gente en los laboratorios, ¿no? Bueno, terminamos entonces por hoy. Y a menos que quieran hacer consultas, o también podemos hablar por el campus alguna clase de consultas antes del final, como ustedes quieran, si no nos estaríamos viendo el 9 y el 10. Yo tengo como un montón de consultas, pero de la práctica. Bueno. No sé, está Leslie tampoco, no vi. ¿Está Leslie? Estoy. Está Leslie. Pero si no, otro día, o sea, tampoco son urgentes. O sea, tengo que entregar las cosas en algún momento. Sí, por mí. Gaby, seguís grabando, no sé si querés parar.